tal? Bienvenidos a Hoy Responde. Hoy con Marta Rivera de la Cruz, que es concejal delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid y es número 2 de la lista de Alberto Núñez Feijóo al Congreso por Madrid. Nada menos. Menuda responsabilidad. Marta Rivera de la Cruz, gracias por acompañarnos. Nada, un placer. ¿Te sorprendió? Sí, mucho. Sí, ¿no? Sí, me sorprendió mucho. ¿Te llamó el presidente directamente o qué? Sí, me llamó el presidente. Pues hubo un silencio, esos casi de película, y le digo, déjame que dijera esto, porque claro, yo estaba acabando el Consejo de Gobierno cuando me llamó, y fue la presidenta, me dice, Rivera, coge el teléfono que te están llamando, porque yo tenía el teléfono volteado y no sabía, entonces le di la vuelta y vi Feijóo, y entonces pedí permiso para ausentarme del Consejo y salí a una sala que hay allí al llado, y ahí fue donde escuché la sorpresa. Ya. Bueno, entre gallegos anda el juego, usted es lucense. Sí. Bueno, y eso es un orgullo para Galicia. En Madrid, número 1 y 2, en un momento político crucial en el que España se juega muchísimo, ¿no? Bueno, la verdad es que es bonito pensarlo, sí, porque yo llevo viviendo en Madrid muchísimo tiempo, pero sigo diciendo que soy una madrileña de Lugo. Estoy muy vinculada a mi tierra, voy todo lo que puedo porque parte de mi familia vive todavía allí, y bueno, sí, la verdad que es un orgullo, sí. Le propone Feijóo un Ministerio de Cultura. ¿Por qué es necesario un Ministerio de Cultura estrictamente? Vamos a ver, un Ministerio de Cultura es necesario por muchas cosas. Primero, porque suprimirlo no supone un gran ahorro. Quiero decir, todos los departamentos del Ministerio, Patrimonio, el ICA, tienen que existir, exista ministerio o no exista ministerio, existirían adscritos a otro, pero eso es lo que genera el gasto. Y realmente la cultura española, que es una de sus grandes bazas frente al mundo, en el momento de una economía que se va a basar mucho en la creación de contenidos, liberar la creación de contenidos en español tiene que ser uno de los objetivos en España, tiene que tener un representante propio. O sea, la cultura tiene que sentarse en el Consejo de Ministros. Cuando hay una reunión internacional, España tiene que ser representada por su ministro de Cultura. Y como además adicionalmente se ha adscrito cultura a educación, la educación, que evidentemente es un ministerio pues mucho más complicado y tremendamente importante, lógicamente acaba absorbiendo al Ministro de Cultura, la propia actividad. Entonces acaba siendo cultura la hermana pobre del Ministerio de Educación, y yo por eso siempre he defendido la existencia, y me alegró mucho que el presidente Feijóo se comprometiera el otro día a que existiría ese ministerio. Porque si en tantísimas cosas es España rica, pero si es rica en algo, es en cultura. Bueno, yo creo que nuestra gran aportación al mundo es una aportación cultural. Primero, un idioma. O sea, el español es el idioma más rico del mundo y más vivo del mundo, porque es un idioma que crece, que se desenvuelve, que cambia cada día con aportaciones de ambos lados del Atlántico. Estamos hablando de 23 países donde se habla, donde el español es lengua oficial, ahí es nada, y después hay más de 500 millones de hablantes de español. Entonces, eso lo que nos da es una potencia extraordinaria. España no es líder en hablantes de español, hay más hablantes de español en México e incluso en Estados Unidos, y es una baza, tiene que ser una baza económica, tiene que ser una baza comercial, porque nos enfrentamos ahora mismo a una realidad. La economía del siglo XXI va a ser la economía donde la creación de contenidos tenga una importancia crucial, y hay que defender esa creación de contenidos en español, el uso de español como idioma de la ciencia, el uso de español como lengua oficial en grandes encuentros internacionales. Y eso es una cosa que España tiene que liberar. España tiene que ser la puerta de entrada a Europa de todos los países de América Latina con esa herramienta que es la del español. Y defender la historia y la cultura de España, porque va penetrando precisamente en América la leyenda negra, las nuevas ideas nacidas del pensamiento woke, que poco a poco van penetrando y construyendo un relato de lo que fue aquello y de lo que fue nuestra aportación, no solo a aquellas tierras, sino a la historia del mundo, que no se entendería sin España y sin el español y sin la cultura española, ¿no? Es que realmente la culpa de la leyenda negra la tenemos mucho los españoles. O sea, España no ha puesto nunca pie en pared sobre su leyenda negra, se la ha creído, ha pedido perdón incluso por ella, cuando lo que sucede en 1492 es algo tan maravilloso, tan fascinante como un descubrimiento mutuo, como un encuentro entre dos mundos. Yo puedo entender que no guste la palabra descubrimiento, todos nos descubrimos. O sea, América descubre España, España descubre la maravilla de otro continente. Hay un hermanamiento, hay un progreso. España deja mucho en América, las universidades, por ejemplo, todo el aprendizaje, hasta expediciones médicas para llevar vacunas. Acordamos la expedición Balmis para llevar a América la vacuna de la viruela. O sea, hay
realmente hay una gran novela de aventuras que no se escribió nunca. Hay todo un imaginario maravilloso para el audiovisual que España no ha explotado suficientemente y ha dejado que la historia nos la cuenten otros. Y de aquellos polvos vienen estos lodos, se puede entender. Pero creo que España ha dejado que esa leyenda negra florezca y ahora a lo mejor toca pues, recoger velas y contar la verdad, contar lo que pasó allí. Ser proactivos en combatirla, en combatir ese relato, el propio mestizaje. Realmente la colonización española no tiene nada que ver con las colonizaciones de otras potencias en aquella época, nada que ver con la británica, nada que ver con las holandesas, no, con la francesa, ¿no? El propio mestizaje es una prueba de que aquello fue algo distinto y positivo, pregunto. Pues evidentemente, y efectivamente esa sociedad mestiza, esa sociedad donde hay matrimonios enseguida de personas que llegan con las personas que están allí, cómo se escalan rápidamente puestos administrativos de personas allí nacidas, cómo se hace una apuesta por la educación, si al final eso era importantísimo, la capacidad que se tiene para enseñar a las personas que están allí. Yo creo que la historia está poco contada, lo que se ha contado no se ha contado bien, pero creo que miramos mucho hacia América Latina cuando hablamos de leyenda negra, y cuando la leyenda negra se extiende porque España no hace lo suficiente para hacer un cortafuegos ahí. Los propios derechos de los indígenas, la preocupación de Fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo, es decir, de forma proactiva un Ministerio de Cultura debería trabajar en eso de forma proactiva y no reactiva. Es que la reacción en casos de cultura nunca sirve de nada, va siempre por detrás. Yo creo que efectivamente hay que anticiparse, hay que empezar a contar todo lo que sucedió allí, que evidentemente, tenemos que también tomar una referencia de la historia. La vida hace más de 500 años era diferente, los valores eran también diferentes. Pero creo que lo que sucedió en América fue un encuentro entre dos mundos, un encuentro entre dos culturas y el nacimiento de una era. Desde el orgullo de nuestra historia y el orgullo de nuestra lengua. ¿Qué otras prioridades debería tener un Ministerio de Cultura? Claro, usted tiene una enorme experiencia. Usted es actualmente delegada de Cultura, Turismo y Deporte en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido consejera también en la Comunidad de Madrid. ¿Qué prioridades, si tuviera que pensar, Ministerio de Cultura, líneas estratégicas? Bueno, hablábamos del español, de utilizar el español como la gran herramienta para la cultura, incidir en el trabajo con América Latina, una apuesta decidida por el Cervantes como el gran vehículo de transmisión de nuestra lengua y nuestra cultura, y después hay una asignatura pendiente que aparece en cada ciclo electoral, que es la ley de mecenazgo. Eso le iba a decir. España no tiene una ley de mecenazgo, tiene un apartado de una ley que no es precisamente una ley de mecenazgo, para todo aquel que quiere colaborar. Y cuando hablamos de mecenazgo no solamente hablamos de cultura, hablamos por ejemplo de ciencia también, hablamos por ejemplo de apoyo al deporte. Yo creo que una ley de mecenazgo debería tocar esos tres palos, pero nos encontramos con una situación de una gran inseguridad jurídica, que es lo peor que puede pasar. O sea, lo peor que le puede pasar a una persona que hace una donación y que se desgrava una cantidad que es ínfima, que al cabo de 2 años venga un inspector de Hacienda y le discuta esa desgravación, y eso está pasando. Primero, seguridad jurídica, después una revisión de la fiscalidad para adecuarla a los países de nuestro entorno, o sea, en este sentido Francia, los países anglosajones nos llevan siempre la delantera, una equiparación de la empresa con la persona física a la hora de tratar al donante, y una cosa muy importante, que es la consideración social del mecenas. O sea, aquí se sospecha automáticamente de la persona que es generosa. O sea, cada vez que hay una donación importante a un hospital, a una biblioteca, automáticamente, ¿qué hay detrás de eso? Bueno, a veces no hay más que un deseo de generosidad, una intención de devolver a la sociedad algo que una persona recibió, que eso, yo me he reunido con muchas personas que a pesar de las dificultades son verdaderos mecenas, y bueno, y la pregunta de por qué surge, y entonces te dice, bueno, pues porque yo me considero una persona afortunada, me considero una persona que he tenido suerte en la vida y quiero devolver un poco de lo que me ha dado a mí, pues eso, la propia suerte. Y no tiene por qué haber más explicación. El donante normalmente no lo hace nunca por un asunto fiscal. A ver, una desgravación de un 20% no justifica la donación de 3 millones de euros, porque para eso te quedas con los 3 millones, que parece más sencillo. Y tiene que trabajarse en esa consideración social del mecenas, ese respeto. Sí. Porque, por ejemplo, pasa en otros campos, ¿no? Lo hemos visto en el campo de la medicina, ¿no?
se hacen donaciones y la izquierda básicamente, porque esa es la realidad, la izquierda básicamente demoniza a quien hace, ya hemos visto con Amancio, con su paisano Mancio Ortega, con tanta gente, ¿no? Y se demoniza. Y es que además no podemos pensar que el mecenazgo tiene que sustituir a la actividad del Estado, porque eso no tiene que ser así. Claro. Tiene que complementarla e incluso que incentivarla. Y yo voy a poner un ejemplo. Cuando era consejera de Cultura en la Comunidad de Madrid, en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, bueno, que es una escuela que es fantástica, sale todos los años en el ranking de las 10 mejores escuelas de cine del mundo que hace Hollywood Reporter, es una escuela que tiene más del 70% de empleabilidad. Bueno, pues hicimos una nueva sala de cine que servía para que los alumnos no solamente visionaran películas, sino para que además se hicieran operaciones pues, de talonaje, de corrección, de efectos, etc. Entonces, eso acabó surgiendo porque una empresa, que fue Sony, se ofreció a pagar una parte. Pues ¿qué hace? Bueno, pues obligar a la administración a decir, bueno, pues yo tengo que hacer un esfuerzo para complementar, porque si no perdemos una oportunidad muy buena. Y eso es el mecenazgo en estado puro, el acicate para que la administración se implique un poco más de lo que lo hace. ¿Qué ha hecho Sánchez por la cultura en estos años? Pues muchos fuegos artificiales, mucha promesa que se queda en el aire y después hacer algo tan disparatado como haber tenido 4 ministros de Cultura en 5 años. A ver, eso ya es un síntoma. Es que eso es un síntoma. El mejor ministro de Cultura que hubo en estos 5 años fue José Guirao, que desgraciadamente falleció el año pasado, una persona extraordinaria con la que yo estaba entonces en el Congreso y trabajé muy bien, lo tengo que decir, o sea, decir otra cosa sería mentir. Y fue sustituido por una persona que no tenía nada que ver con el sector cultural y que además estuvo muy poco tiempo en el cargo, luego llegó el ministro Iceta. Entonces, la cultura hay que tomársela en serio, pero tomársela en serio de verdad. No llenarse la boca hablando de ella y a la hora de la verdad, no hay ley del mecenazgo, no hay ley de patrimonio, que era otro compromiso de Sánchez para esta legislatura, acaba sin ley de patrimonio. No hay ley del cine, era otro compromiso para esta legislatura, sigue sin haber ley del cine, y Estatuto del Artista, que se lleva el Congreso con una mayoría absoluta, solo está implementado al 50%. Entonces, yo digo siempre que obras son amores. Ajá. Tiene usted un plan, está claro. El PP tiene un plan sobre esto, porque además hay que trabajar con departamentos como el del señor Bravo, digamos, Hacienda, es decir, es un plan en general, ¿no? Bueno, es que realmente la cultura, yo lo viví desde un gobierno autonómico. Hay que ser muy consciente de que tiene que haber una transversalidad absoluta. El Estatuto del Artista no se puede implementar desde el Ministerio de Cultura al 100%, hay que contar con trabajo, hay que contar con Hacienda, que además es que es lógico, y no está mal, por eso es tan importante que tenga una silla en el Consejo de Ministros. Ajá. ¿Y si esa silla le dice el señor Feijóo que sea para usted? Yo creo que no está bien empezar a hablar de puestos concretos. ¿Pero es una disposición? Pero es que, de verdad, me parecería tan irresponsable en este momento que nos jugamos tanto en una campaña electoral tan seria como la que tenemos, que alguien empiece a pensar, bueno, ¿y yo dónde? No. Y luego además... No digo que usted lo piense, ¿eh? Ya sabe que los periodistas somos así. Pero además yo ya tengo una silla muy importante. Yo soy concejala de Cultura, Turismo y Deporte en el Ayuntamiento de Madrid, que eso es... casi como un ministerio. Pues es un reto de gestión en términos políticos, muy importante. Gestión, claro. Es un reto de gestión muy importante porque Madrid se está consolidando como la gran capital cultural del mundo y desde luego del mundo en español. O sea, eso ya está fuera de toda duda y hay muchísimo trabajo por hacer. Entonces, yo lo único que pienso ahora mismo es en ayudar, si Feijóo ha creído que yo puedo aportar algo en una lista electoral, que parece que sí, pues en concentrarme en esta campaña electoral y ya veremos. ¿La cultura en España es de izquierdas o quieren hacernos creer que es de izquierdas? Ahí hemos caído todos en una trampa. Vamos a ver, hay que reconocer que una buena parte de los creadores son de izquierdas, así se manifiestan, y es una cosa que respeto profundamente, porque lo último que se me ocurre decirle a mí a nadie es lo que tiene que votar, y desde luego no voy a condicionar mis gustos literarios, ni cinematográficos, ni dramaturgos, ni desde el punto de vista del teatro, porque este señor me vote a mí o vote al otro. Eso está claro. Y hay muchas personas de la cultura que dicen ellos que son de izquierdas. Pero es que la cultura no es solamente de los creadores. La cultura es un gran ecosistema donde conviven los creadores, las industrias culturales y los públicos. Y yo puedo asegurar que el que va a ver una película, en el público de una película, hay gente que vota a la izquierda, hay gente que vota a la derecha, hay gente que dice que no vota. Y eso, ahí nos tenemos que fijar.
hay que respetar profundamente a los creadores, a todos, y fíjate, aunque a mí no me respeten, yo los voy a seguir respetando a ellos, porque respeto su trabajo, respeto lo que hacen, y de la misma forma que no me pregunto a quién vota la persona que amasa la barra de pan que yo compro todos los días, no tengo por qué preguntarme qué vota el señor que escribe un libro, ni lo que recomienda votar. Pero efectivamente en España los creadores, muchos de ellos se manifiestan de izquierdas y me parece perfectamente respetable. Nuevo, un vídeo muy parecido al de la ceja, se acordará. Se les ve, le pregunto, a mi manera, se les ve excesivamente el plumero político a determinados creadores y no deberían estar en ese terreno. Bueno, yo aquí tengo que decir una cosa, el plumero político se ve porque también se les pregunta. Yo no he visto nunca que se pregunte a un deportista lo que vota, ¿eh? No lo sabemos, yo no sé lo que votan los deportistas. Por eso le digo, quiero decir que a un ingeniero, a un deportista, no se le pregunta qué vota, ni hace proactivamente gala de lo que vota o pide el voto para. Como si para la cultura al final fuera malo que llegara un ministro o una ministra del PP. Pero eso, en el ejercicio de la libertad de cada persona, yo no voy a meterme nunca con el que pide el voto para alguien o pide el no voto para otra persona. Pero no podemos hacer de eso el eje de una política cultural. Primero porque la política cultural tiene que mirar, por supuesto, tiene que contar siempre con los creadores, pero tiene que mirar mucho más allá. Y por supuesto respetar lo que piense cada uno, lo que vote cada uno y lo que recomiende votar cada uno. Hablábamos de la proyección del español en el exterior y ustedes habrán visto cómo en estas últimas horas, por ejemplo, los tribunales han tenido que poner en su sitio a la administración local del País Vasco a la hora simplemente de algo tan sencillo como rotular en español o comunicarse con sus ciudadanos en español. ¿No es absurdo que en un país como en España haya que estar peleando en los tribunales para que en las escuelas, en determinadas partes de España, se llegue al 25% del español, o para esto, por ejemplo, de los ayuntamientos? ¿No le parece absurdo? Bueno, es que lo que no tendría es que pelearse. O sea, la ley tiene un paraguas para esto, ¿eh? No habría que entrar a pelear nada. Es que en Cataluña estamos exigiendo a las familias que sean héroes. Ojo, estamos exigiendo a que un niño se enfrente a una clase por pedir lo que marca la ley. Eso es una anomalía democrática de tamaño considerable. Y eso es lo primero que hay que preguntarse. Vamos a cumplir la ley, si tampoco está todo inventado. Pero ha habido una laxitud en ese sentido, ha habido una manga ancha, ha habido un mirar para otro lado, se han enquistado algunas cosas, se han normalizado algunas cosas, y entonces el siguiente escalón es, señores, sean ustedes héroes, regístrense, pidan para su hijo el 25% de castellano, que su hijo sea señalado, que en un pueblo pequeño todo el mundo sepa quiénes son ustedes, que la gente hable de ustedes, que se sientan observados cuando van por la calle. Eso no puede ser, pero eso está pasando porque se ha dejado algún espacio para que pase. ¿Con Feijóo el gobierno dejará de pasar, dejará de haber esa manga ancha? Bueno, es el compromiso. Desde luego, en el caso de la aplicación del 25% de castellano, es un compromiso. Y eso se puede hacer además porque hay un organismo, que es la Alta Inspección Educativa, que puede controlar eso. Que ya existe, no hay que crearlo. Lo que pasa es que hay que dotarlo de medios. Cuando resulta que en todo Cataluña tienes 2 inspectores, pues evidentemente no puedes hacer nada. Pero sobre todo, me parece muy importante dar un soporte legal y si me apura, moral, a todas las personas que solo están pidiendo sus derechos y no obligar a una familia a convertirse en héroes, porque los ciudadanos no son héroes, tienen que estar amparados por sus gobiernos para simplemente recibir lo que marca la Constitución y tener amparo legal cuando lo que están solicitando está marcado por ley. Hubo mucha polémica, usted viene de Galicia con el señor Feijóo, yo vengo de Valencia, con aquello del bilingüismo cordial. ¿Qué es el bilingüismo cordial? Yo creo que el bilingüismo es una riqueza. Yo vengo de una comunidad bilingüe, yo hablo gallego bastante bien, pertenezco a la primera generación que hizo examen de gallego en selectividad y es una riqueza y es una suerte. Y a mí me ha ayudado, por ejemplo, a comprender otros idiomas de raíz latina por el hecho de hablar bien gallego. Yo leo más o menos en italiano, gracias a que conozco bien el gallego, porque además es un ejercicio muy divertido etimológico, entonces eso siempre es una riqueza. Y creo que hay que fomentar
el conocimiento y el uso de las lenguas cooficiales cuando existe una segunda lengua. Pero tiene que ser el ciudadano el que elija con qué lengua quiere, por ejemplo, dirigirse a la administración, o que la administración le responda. Lo que no tiene que haber es una imposición, y lo que no se le puede hacer creer a un ciudadano es porque si es también la lengua oficial de todo el Estado, eso de alguna forma está cercenando sus derechos, porque no es así, y porque creo que el mejor regalo que se le puede hacer a un niño que empieza el colegio es asegurarle que va a salir del colegio hablando una lengua que hablan 500 millones de personas, y con la que podrá trabajar en 23 países. Es que eso es una riqueza. Es que es tan irresponsable. Yo esa frase que he escuchado muchas veces, no, es que el español se puede aprender en la calle y se puede aprender con la tele. No es verdad. Los idiomas, incluso el materno, hay que estudiarlo. O sea, una persona que solamente sabía un idioma por escucharlo mucho y por ver películas en ese idioma, bueno, se podrá expresar en ese idioma correctamente, pero no va a ser capaz de escribirlo y no va a ser capaz de desarrollar un pensamiento complejo en ese idioma. Y eso te enseña la escuela. Por eso en los colegios, garantizar que se salga del colegio conociendo correctamente las dos lenguas es irrenunciable. Y eso es para el PP y para el señor Feijóo, y si usted tuviera alguna responsabilidad, prioridad absoluta garantizar que en España ya no se cumpla la ley, ya que parece de cajón que se cumpla la ley, sino que esto ocurra. Absolutamente. Efectivamente. Y además es que esto ocurra pasa simplemente por cumplir la ley. Es que no hay que implementar ningún mecanismo legal para que pase esto, es que ya está todo escrito. Simplemente habrá que hacer ese trabajo de garantizar un derecho que ya existe. Estamos en el momento de encuestas, principio de campaña, las perspectivas de arranque de campaña de encuestas para el PP pues son muy buenas. Empezar una campaña en torno a los 150 diputados, es un buen arranque, si uno no comete errores y si no pasa nada extraordinario. Y hay una pelea todavía, sobre todo en esa franja entre el PP y el PSOE, donde el señor Feijóo sigue absorbiéndole votos al señor Sánchez. Ciudadanos no se presenta, usted estuvo en Ciudadanos. ¿Qué le diría a quien no va a encontrar la papeleta de Ciudadanos y piensa quiero votar, o piensa, no voy a votar? Yo creo que estas elecciones nos jugamos mucho. Son las elecciones más importantes de los últimos años. Hay un proyecto que ha fracasado, que es el proyecto del sanchismo. Hay un presidente que ha agotado su ciclo claramente, que ha agotado todo su crédito personal, que está defendiendo la mentira como herramienta de gobierno, o sea, que nos dice a los ciudadanos que él tiene derecho a mentir porque lo único que hace después es cambiar de opinión, que ha colonizado las instituciones, que está llevando el país a una deriva y que ese ciclo tiene que cambiar el 23 de julio. Y la única forma que hay de que cambie es coger una papeleta del Partido Popular, no hay otra forma, de asegurar que a partir del 23 de julio la realidad va a ser completamente distinta. ¿Qué le sugeriría, usted que es escritora, el personaje de Pedro Sánchez? ¿Para qué? Para una novela. ¿Cómo describiría una escritora el personaje de Pedro Sánchez? Madre mía. ¿Esto es un cambio de registro? Pues hay una cosa, literariamente, nunca había pensado, pero ahora que me lo dice, es un personaje muy poco atractivo. Los personajes muy egocéntricos, que miran hacia uno mismo, para un escritor, son muy poco atractivos, porque se puede hacer muy poco con ellos. No me parece nada interesante Pedro Sánchez como personaje de ficción. ¿Y Yolanda Díaz? Bueno, Yolanda Díaz podría tener mejor, ¿sí? Desde el punto de vista de la ficción, podría tener más registros. Bueno, yo creo que aquí hay también una especie de burbuja en torno a Sumar. Yo decía ayer que Sumar es Podemos pasado por una purga, porque no es otra cosa. Es un proyecto de bandazos. Ayer proponían algo que era espeluznante, como era expulsar a los periodistas que manipulen. ¿Y quién va a decidir que se manipula y que no se manipula? O sea, solamente la idea de tocar los marcos de la libertad de expresión y de información debería hacer saltar a cualquiera. Bueno, hoy ya lo retiraron. Una formación política que está hablando de dar 20.000 euros a todos los que cumplan 18 años. Luego dijo que 23. A ver, yo entiendo que hay muchos jóvenes que pueden necesitar mucha ayuda, pero es que estamos hablando de un reparto de dinero que es indiscriminado y que recibiría igual el hijo de una persona modesta que el hijo de un presidente de una empresa. No tiene ningún sentido. No son medidas fundadas, no son medidas que tengan detrás una memoria económica, pero sí son medidas que ilustran muy bien lo que es
lo que son los socios de Sánchez, porque no olvidemos que cualquier cosa a la que aspire a llegar Sánchez pasa por ir del brazo con Sumar. Van a ser si pudiera llegar algo, que no va a suceder porque la aritmética no le va a dejar, pero si pudiera llegar algo, tendría que estar permanentemente asociado con Sumar en un proyecto de gobierno de coalición. Con Sumar más todos los y después vendría, y después vendría las ayudas de investidura, que son los amigos de Puigdemont, que ayer contaban que lo iban a indultar, y Bildu y alrededores. Entonces, ¿este de verdad es el proyecto de país que queremos para los próximos 4 años? ¿Queremos que el semestre europeo acabe con todo esto en el Consejo de Ministros? Yo creo que los españoles no quieren eso. Y por eso van a votar el 23 de julio. Claro, Yolanda Díaz, cuando propone esto de los periodistas, le sale, decíamos antes, se le ve el plumero de lo que es una persona que pertenece al Partido Comunista. Porque claro, al final dices, bueno, pues yo decidiré que es verdad, que es mentira, que es un hecho y que es una opinión. Ya sabe que el presidente ahora, cuando le pones ante sus mentiras, dice, bueno, eso es una opinión suya, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Y quién determina que es manipulación o no. En definitiva, se le ve el plumero de una persona con tintes dictatoriales. Bueno, realmente también Yolanda Díaz, eso hay que reconocerle, ella nunca negó que viene efectivamente del comunismo, y eso ya sabemos lo que es. Entonces, es que tampoco nos vamos a regalar las vestiduras por una cosa que ya sabemos. O sea, y lo de los 20.000 euros es un intento de comprar votos, decía usted, es una forma de hacer política. Bueno, es una forma efectivamente, es una forma de comprar votos. Hemos llegado a un punto en el que los ciudadanos ya no se creen a su gobierno, que eso es terrible, ¿eh? Yo formo parte de un gobierno que pasó por una pandemia y hubo que tomar decisiones durísimas. Nunca se engañó a nadie. Se trató a los ciudadanos como adultos, se les contó lo que había, cuando era bueno, cuando era malo y cuando era regular. Este gobierno ha hecho de la mentira el ingrediente principal de la gestión. Y el resultado es que el ciudadano ya no cree a su gobierno. Cuando ayer Puigdemont salió diciendo que le habían ofrecido el indulto, y al poco tiempo salió una ministra, no recuerdo cuál fue, diciendo que era mentira, la gente creyó a Puigdemont. O sea, han conseguido que nos creamos antes a un prófugo de la justicia que al gobierno. Eso hay que hacérselo mirar, ¿eh? No. ¿La política mata la inspiración de una escritora? ¿O está usted tomando notas para un libro cuando esto pase? No, nunca he tomado notas. Yo las cosas que importan mucho me acuerdo de ellas, tengo buena memoria y me suelo acordar. No es que mate la inspiración, mata la predisposición. Escribir es un trabajo para mí muy de concentración, muy de aislarse, muy de estar solamente centrado en la novela que se está escribiendo, y la política no permite eso, pero también da muchas satisfacciones. Yo no me quejo en absoluto, además estoy aquí porque quiero, a mí nadie me obliga a estar aquí. La literatura fue una parte muy importante de mi vida en otra época, aspiro a que vuelva a serlo cuando deje la política, pero ahora mismo estoy centrada en esto. ¿Lo echa de menos? Sí. Eso, sí, lo echo de menos. Quiero decir, no lo sé, yo lo desconozco, yo solo soy periodista, escribo de cosas del día a día, pero eso de sentarse y crear, eso lo echa de menos. Es bonito, sobre todo por la libertad que tienes. Yo ahora cada vez que quiero hacer una cosa, pues tengo que buscar un presupuesto, buscar un sitio para hacerlo. Claro, al final un novelista es el creador, o sea, es el rey, es el que manda. Yo si quería que hiciesen que nevase una novela, pues nevaba y ya estaba, y si quieres matar a un personaje lo matas, y si no quieres que muera, pues no lo matas. Entonces es una sensación muy grande de libertad. La novela, me lo dijo un día Luis Landero, es el territorio de la libertad, y la política es el territorio de la contención, del sentido común y del camino bien marcado. Pero para generar libertad, esa palabra, ¿no? Para generar libertad en una sociedad, efectivamente, en definitiva. Y el resultado es que la libertad se busca para otros. Ajá. Me decía, no le molesto más, pero me comentaba Marta Rivera de la Cruz, que venía de un acto con la Fundación Adela, se llama, sí. De las personas que sufren ELA, que es una enfermedad degenerativa, pues que todos conocemos, pero que quizá no llegamos a imaginar, ¿no? hasta qué punto puede ser, ¿no? Y hemos escuchado aquí en OK Diario, por ejemplo, el lamento de Jordi Sabaté, entre otros, bueno, de ver cómo esa promesa de Sánchez y esa ley de dependencia que sigue en el Congreso muerta, pues pasa el tiempo y no avanza, cuando sus prioridades y sus necesidades son muy inmediatas. Y cuando, por ejemplo, la sedición la apruebas en 10 días,
o la malversación. Bueno, yo tengo muy claro cuáles eran los intereses de Sánchez y no creo que este fuera uno de ellos, y a los hechos me remito. El ELA es una enfermedad que es durísima, que es una enfermedad además degenerativa, que es durísima para el que la padece y para su entorno, que deriva normalmente en una incapacidad que es absoluta. Un enfermo de ELA necesita alrededor de 50.000 euros al año para sobrevivir, y ahora mismo los enfermos de ELA están muy desasistidos. Y hay cosas en las que hay que avanzar. Por supuesto, hay que hacer una apuesta por la investigación específica, la investigación centrada en la ELA, de la que sabemos muy pocas cosas además, pero luego hay cosas que son más sencillas y que tienen que ponerse en marcha. Por ejemplo, la declaración de incapacidad simplemente con el diagnóstico. No se puede someter a un tribunal para conceder la incapacidad a una persona que ha sido diagnosticada por ELA, porque el destino de esa persona sabemos que es la incapacidad. Y además a no tardar mucho, porque por desgracia es una enfermedad que avanza pues muy rápidamente y que tiene una supervivencia, no hay curación, y tiene una supervivencia muy escasa. Entonces esos enfermos juegan con el tiempo todo el día, no se puede enredar en burocracia a una persona cuyo futuro pues sabemos que va a ser tremendamente duro. Ajá. Y no chocar precisamente, quizá a veces es más una cuestión de acción ejecutiva de gobierno, independientemente de que haya que tener un marco legal, que enfrascarse en procesos legislativos que son muy lentos, ¿no? Y que a veces no están. En la prioridad de este gobierno evidentemente no han estado los enfermos de ELA, ha estado más el proceso, la sedición, la malversación, los indultos, que eso ha sido súper rápido. Ahora, la ley de dependencia creo que lleva desde hace prácticamente el mes de marzo o incluso antes. La ley ELA tendría que haber estado aprobada al acabar esta legislatura, pero también creo que hay cosas que son acción pura de gobierno. O sea, no todo necesita una ley detrás y un marco legal, es que hay cosas que se pueden hacer sin existir una ley y se pueden hacer inmediatamente. Y yo creo que hay que ir a por ello, y sobre todo no enredarnos en excusas de mal pagador para no hacer lo que ya se puede hacer, lo que se puede hacer inmediatamente. Marta Ribera de la Cruz, ¿cómo se presenta el verano para Madrid, por cierto, en qué términos de turismo? Pues la verdad es que es un verano que nos va a sorprender para bien. Madrid se está consolidando ya como un destino de turismo urbano para el verano. Se han hecho varias campañas en relación a captar a todo ese turista que viene a España a disfrutar de la playa y del sol, invitándola a que, bueno, pues aquella que viene y generalmente entra por Madrid, porque el aeropuerto de Barajas es una de las grandes puertas de entrada de veraneantes de todo el mundo, pues que haga un par de noches en Madrid, que se quede. Nos ayuda a la actividad cultural de todos estos días. El otro día estuve en la inauguración de los veranos de la Villa del Ayuntamiento, había 20.000 personas disfrutando de un espectáculo gratuito en la zona de Madrid-Río, que fue una cosa preciosa, con música en directo, y había mucho turista que había oído y se había acercado hasta allí. Ahora se celebra en Mad Cool durante estos días, los principales artistas están en Madrid. Esto ya también atrae mucha gente. Puedo dar un dato: este año, de las entradas que se vendieron en Mad Cool, el 38% se vendieron a extranjeros. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de unas 20 y tantas mil personas que van a hacer noche en Madrid, que van a consumir en Madrid, que van a hacer compras en Madrid, que van a coger taxis, en fin. Yo creo que este va a ser un gran verano, los hoteleros así lo esperan, y veremos las cifras en septiembre, pero las perspectivas son buenas. Muy bien. Marta Ribera, muchísimas gracias. Muchas gracias. La campaña electoral, que son agotadoras, pero pasará y llegará el verano. Eso es verdad, espero, también para ustedes, suponemos. Gracias, Marta. Muchas gracias, un placer. Gracias también a ustedes por vernos.